Bueno, quisiera compartir con ustedes una meditación que está basada en Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 5, que dice: Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Eh, y el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué bonito es saber, esta es una de las partes del Nuevo Testamento que es muy interesante citar, muy interesante meditar en ella, porque nos habla acerca de esa experiencia de humildad que es necesaria en cada persona, en cada cristiano. El apóstol Pablo está invitando a todos los creyentes a tener la humildad que hubo también en Cristo Jesús, que siendo el que estaba en condición divina, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo y llegó a ser como uno de nosotros, como uno de los seres humanos, y estando en esa posición de siervo, de siervo, se humilló a sí mismo, hechose siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, un proceso completamente descendente en el que Jesucristo nos demuestra amor, humildad, servicio, todas esas cosas que son importantes para la persona que quiere ser buen líder. Si nosotros queremos ser buenos líderes, si tú y yo queremos ser buenos líderes, necesitamos tener amor, humildad y servicio en un proceso que no va en nuestra propia exaltación de buscar un lugar mayor, un lugar mejor, un lugar por encima, sino todo lo contrario, cada vez descendiendo más, cada vez haciéndonos más humildes, haciéndonos más serviciales, haciéndonos más entregados a otras personas. Entonces, esto contrasta completamente con lo que dice Isaías 14, hablando acerca de los pensamientos que estaban en el querubín protector, en Lucifer, en el lucero, el hijo de la mañana, que él ya estaba en una posición muy encumbrada, de mucha responsabilidad, de mucho privilegio, pero aún quería subir más alto y decía querer ocupar el lugar de Dios, sentarse en el trono de Dios y ser Dios. Y de la misma manera, Ezequiel 28, que también relata esos mismos pensamientos desde esa otra perspectiva. Pero la posición es la misma, ¿no? Satanás quiere subir, subir, subir hasta llegar a la cima y nunca está satisfecho, siempre quiere más poder, siempre quiere más ventajas. Y ese espíritu, de alguna u otra manera, también se ha filtrado por nuestra naturaleza caída, por la naturaleza pecaminosa, se ha filtrado desde, desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva, cuando comiendo el fruto prohibido desearon ser iguales a Dios, y de igual manera cada uno de nosotros como seres humanos de alguna manera estamos con esa tendencia egoísta, tristemente, a querer promocionarnos, a querer ser más, a querer estar por encima de los demás en un aspecto de liderazgo completamente distorsionado. Entonces, la persona que quiere ser líder, si tú y yo queremos ser líderes, si nosotros queremos ser buenos líderes, solamente tenemos que meditar en esto y pensar que si nuestro camino es de promocionarnos a nosotros mismos, estamos siguiendo el camino del enemigo, el camino de Satanás, pero si estamos en el liderazgo para amar, para ser humilde y para servir, estamos siguiendo el camino de Jesús. Hay una cita eh, de un libro de la hermana White, a ver, recuerdo aquí la cita, del Ministerio de Curación, página 159 en la versión inglés, que dice: no tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado hace espacio para la obra del Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. No tiene límite la utilidad de aquel que pone el yo a un lado y permite que la obra del Espíritu Santo
se haga en su corazón, la obra de transformación, la obra del verdadero liderazgo. Y creo que ese tipo de ministerio, ese tipo de liderazgo nos está llamando Dios a nosotros a tener, te está llamando a ti a tener el liderazgo como Jesús, en el que se pone el yo a un lado y nosotros pensamos en el bien del prójimo, en el bien del otro, en el bien de la iglesia, en el bien de las demás personas, más que simplemente en promocionarnos o nuestro propio bien. Es interesante también pensar en algo que escuché en una clase hace poco, y es que decía, la persona que estaba allí hablando decía, la verdadera humildad no es pensar menos de nosotros mismos, es decir, no considerarnos que somos menos de lo que Dios nos ha hecho, de las capacidades que nos ha dado, sino no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros, es decir, no tomar tanto tiempo pensando en nosotros mismos, pero pensando en las demás personas. No es que nos consideremos menos que los demás o que somos lo peor, ¿cierto? Porque quizás, evidentemente, Dios nos ha dado dones, talentos, cualidades especiales, pero más bien es pensar, ocupar menos nuestros pensamientos en nuestros propios intereses, nuestra propia eh, voluntad o nuestra propia promoción y más bien buscar el crecimiento, la ayuda y el desarrollo de otras personas. Así que la invitación con esta meditación es que nosotros podamos tener un ministerio, un liderazgo, una influencia sin límites, una influencia que es guiada por el Espíritu Santo.